la última clase del módulo de endocrinología. Es la clase de tormenta tiroidea y coma mixedematoso. La voy a dar yo, su servidor David Paz González, y con el asesoramiento de la doctora Sosa. Bueno, no sé si alguien pudiera comentar. Aquí tenemos lo que es la traducción de tormenta tiroidea en japonés. No sé si alguien hace alguna analogía en cuanto al tema y la frase japonesa. ¿Cómo se le ocurre algo? Pascal, léelo en inglés. Bueno, una breve introducción histórica. Voy a hablar un poquito de la radiación a nivel mundial, los accidentes nucleares que ha habido en el mundo. Pues, como ya todos conocemos, el que abrió la historia a nivel de accidentes de radiación pues fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esto por bombarderos atómicos, aviones bombarderos que tiraron en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto. Estas dos bombas, que es la de Little Boy y Fat Man. Esto en el gobierno del señor Truman, presidente de los Estados Unidos en ese momento, y que dejó un total de 246,000 muertes. Del 15 al 20% fueron lesiones atribuidas a la radiación. Y pues también muy conocido este evento, ¿no? El evento de la detonación de la planta nuclear en Chernobyl, Rusia. Un accidente nuclear sucedió el 26 de abril de 1986. En ese entonces, territorio de Ucrania. En ese momento pues era la Unión Soviética. Es considerado uno de los accidentes nucleares más graves de la historia. Liberó 500 veces más material radiactivo que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. 2 empleados murieron durante la detonación y otros 29 3 meses después por la exposición a la radiación. Y en total 600,000 personas recibieron radiación entre 100 milisieverts y 500 milisieverts. Se desconoce el impacto estadístico a largo plazo del accidente hoy día, ¿no? Y pues hay una serie aclamada, realizada por HBO, donde aquí culpan a Dyatlov, que es el principal, era un ingeniero que trabajaba en esta planta nuclear. Se comenta que este personaje pues era algo narcisista, déspota, trataba mal a sus empleados y se le culpa por eso del accidente. Supuestamente era un ingeniero muy aclamado y que tenía mucho currículum, por lo cual se le dio el puesto principal de ingeniero de esta planta en Chernobyl. Sin embargo, es el principal involucrado y que estuvo preso. Y pues ahí, si quieren ver la serie, está en HBO. Bueno, nada más para hacer comparación de la radiación de estas bombas, de estas plantas nucleares y la relación que tiene con la exposición radiactiva a nivel médico, ¿no? De los estudios que más exponen al paciente a radiación, pues es la angiotomografía coronaria, 12 milisieverts, en comparación con lo que estuvieron expuestas estas personas entre 100 y 500, pues es insignificativo, ¿no? Para que no se anden quejando los pacientes de mucha radiación. 25 milisieverts en el caso de una tomografía por emisión de positrones, en comparación con 500 milisieverts, pues no es nada, ¿no? Y pues una simple radiografía, 0.1 milisieverts, ¿vale? Para que no se anden quitando ahí cuando les toman las portadas. Bueno, no sé si ya conocían esta estructura, ¿alguien la conoce? ¿Nos puedes comentar un poquito de ello? Entonces, cuando fue lo de Chernobyl, tuvieron que hacer un caparazón alrededor del reactor nuclear para poder contener la radiación, y por la misma radiación en el caparazón que hicieron se fue deshaciendo, y ese pues es el nuevo que le hicieron, que lo construyeron por sobre el viejo, el pasado. Así se habían construido recubrimientos parciales, pero pues en realidad se vio que el nivel radiactivo todavía era alto. Entonces construyeron en 2016, hace no mucho tiempo, un nuevo sarcófago seguro, el NSC. Tiene 100 años de vida y costó 1.500 millones de euros. Fue financiado por el Banco Europeo y colaboraron 28 países de la Unión Europea. Y pues la estructura pues es majestuosa, ¿no? Y pues un accidente ya un poquito más reciente, el accidente de Fukushima 1, esto ocurrió el 11 de marzo del 2011 en Okuma, Fukushima, Japón, después de un terremoto de magnitud de 9 grados en la costa noroeste de Japón. Este es comparado con el accidente de Chernobyl. Se comenta que tuvieron la misma escala de gravedad de 7. Se emitieron
radioisótopos como el iodo-131 y exposición radiactiva. La exposición radiactiva media supuestamente es de 0.8 milisieverts. La verdad es de que pues, yo creo que esto es mentira, ¿no? Se inició cribado de cáncer. Cuando pasó esto, iniciaron cribado de cáncer de tiroides en la población japonesa, principalmente niños y jóvenes. ¿Qué les hacían? Ultrasonido tiroideo y evaluaban a largo plazo si presentaban cáncer, ¿no? Y pues este es un estudio que acaba de salir reciente, bueno, no tan reciente, 1 de enero de 2019, y habla de la incidencia de cáncer de tiroides en la población. Se les dio un seguimiento de 5 años, era principalmente en jóvenes adultos, y se les hizo pues, ultrasonido tiroideo. Se hicieron dos seguimientos y se vio que de 300,000 pacientes, 116 tenían cáncer de tiroideo, 271,071 casos. Si lo leen, me parece que está muy sesgado, los datos están ahí como para decir, no pasó nada con el accidente. Que tienen oportunidad, luego chequen. Y ya, pues el más reciente, ¿no? Nos estuvieron enterados, este mes, a principios de este mes, ocurrió un accidente, pues por un cohete que estaba en pruebas en Rusia, en Ninoska. Esto con la intención de hacer una prueba de un nuevo motor de cohete propulsado por ergo líquido. Pues detonó aquí en Ninoska. Y pues se comenta igual, yo creo que es mentira, un leve aumento de la radiactividad, comentaron los gobernantes, pero sin embargo evacuaron a toda la ciudad, ¿no? Entonces, como que ya lo idóneo. Y bueno, ya entrando en tema, vamos a hablar pues, básicamente de estos 4 tópicos, estos 4 subtemas, que es tormenta tiroidea y coma mixedematoso. Aquí hay muy poca información en realidad en la bibliografía, aquí sí está un poquito más extenso. Y la analogía con los datos históricos japoneses es porque creo que la guía japonesa es la más completa y la más adecuada para leer este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque involucra la guía americana y la desmiente de muchas cosas que dice y con fundamentos. Entonces, si quieren revisar el tema, yo creo que será la bibliografía más apropiada. Entonces, ahora hablamos de las guías. Tenemos la guía americana. Ellos tienen la guía de hipertiroidismo y tirotoxicosis y tienen algunos agregados de la Asociación Americana, y tenemos la guía europea que habla de la enfermedad de Graves y ya tiene unos pequeños apartados ahí de tormenta tiroidea, pero la guía japonesa desde el 2016 está dirigida a la tormenta tiroidea y me parece que es la más completa y está avalada por la Asociación Japonesa Tiroidea. Y pues básicamente es de lo que voy a hablar, principalmente aportaciones japoneses y americanas. En cuanto a la epidemiología, entrando en el tema de tormenta tiroidea, pues la epidemiología es una enfermedad rara y potencialmente mortal caracterizada por manifestaciones clínicas graves de tirotoxicosis. ¿Alguien puede decir qué es la tirotoxicosis? Es el efecto sistémico de las hormonas tiroideas. Así es un término que únicamente dice que las hormonas tiroideas están elevadas, ¿no? Y este aumento de las hormonas tiroideas, en el caso de la tormenta tiroidea, lleva a manifestaciones clínicas graves, ¿no? Hay una incidencia en Estados Unidos de 0.2 a 0.57 por cada 100,000 habitantes y en Japón de 4.8 a 5.6 por 100,000 habitantes. Hay una tasa de mortalidad del 10 al 30%. Esta puede ser pregunta de examen. Yo considero que el dato correcto sería el 30%. Como factores de riesgo, pues principalmente, que también puede ser pregunta de examen, considero que la número 1, por los estudios. Las guías japonesas hicieron análisis de toda su población que había presentado tormenta tiroidea y principalmente es unos estudios que se llama Survey 1 y Survey 2, son pues conglomerados de pacientes que tienen con estas características. Ahorita lo vamos a analizar más a detalle, pero principalmente el uso irregular y la interrupción de las drogas antitiroideas en los pacientes que tienen hipertiroidismo, principalmente enfermedad de Graves, es los que presentan este tipo de complicaciones. El paciente que se deja de tomar sus medicamentos, que de repente sí se lo tome y luego se lo deja de tomar, es el principal factor de riesgo para que un paciente te llegue así, ¿no? También puede ser desencadenado por un evento agudo como cirugías, infecciones, tratamiento con yodo, infarto. La infección es el segundo lugar en frecuencia como desencadenante de una tormenta tiroidea. Y importante, ¿no? Obviamente debe de haber una condición tiroidea de fondo. Y principalmente se habla de la enfermedad de Graves, ¿no? Como el principal, pero podemos también hablar de bocio multinodular, una de múltiples patologías contra el fondo tiroideo que elevan las hormonas tiroideas, ¿no? Pero principalmente la enfermedad de Graves. Y algunos fármacos como la miodarona, el sorafenib, el medicamento pues, con fines neoplásicos y anticuerpos monoclonales también pueden causar este tipo de padecimientos.
La hipótesis pues es simple, hay una tasa rápida del aumento de los niveles séricos de hormona tiroidea, hay mayor capacidad de respuesta a las catecolaminas, mayor respuesta celular a la hormona tiroidea y un aumento de la concentración de las hormonas tiroideas, la tirotoxicosis como tal, ¿no? Y las principales manifestaciones, esto también puede ser pregunta de examen, si nos llegaran a preguntar, la principal manifestación de la tormenta tiroidea son los síntomas cardiovasculares, dentro de ellos la taquicardia, ¿no? Principalmente frecuencia cardíaca arriba de 140, también casos más graves pueden llegar a insuficiencia cardíaca, hipotensión arterial, arritmia cardíaca, principalmente fibrilación auricular y muerte por colapso cardiovascular en el peor de los casos. Dentro de los síntomas neurológicos se puede presentar agitación, ansiedad, delirio, psicosis, estupor, coma e inclusive convulsiones. En la guía japonesa tienen un apartado especial para hablar de las crisis convulsivas, ahorita lo vamos a comentar. Y puede ser el único dato de la tormenta. Cuando se presenta hay elevada mortalidad en esos pacientes. Y dentro de otros síntomas, el aumento de la temperatura corporal, principalmente por encima de 38 grados centígrados, náusea, vómito, diarrea, manifestaciones gastrointestinales, que ahorita las vamos a comentar también. Y en casos graves, ictericia. Puede haber una insuficiencia hepática aguda también. Bueno, las características clínicas de estos pacientes, pues esas son las clásicas manifestaciones de una enfermedad de Graves. Hay que, obviamente, buscar la oftalmopatía de Graves, buscar en estos pacientes la presencia de bocio, la presencia de temblor en las manos, la piel tibia y húmeda como respuesta a la liberación de catecolaminas, ¿no? Y los hallazgos de laboratorio pues son muy sencillos, ¿no? Tenemos una TSH que va a estar suprimida y tenemos la tirotoxicosis, ¿no? Tenemos la elevación importante de las hormonas tiroideas, aunque importante comentar que la elevación de las hormonas tiroideas no están con relación con la gravedad. Pueden estar ligeramente elevadas o muy elevadas y las manifestaciones pueden ser catastróficas, ¿no? Los hallazgos inespecíficos en estos pacientes se explican obviamente por la liberación de catecolaminas y el paciente puede llevar hiperglucemias, puede tener hipercalcemia por hemoconcentración, puede tener PFHs anormales por lesión hepática y puede haber trastornos de respuesta inflamatoria, leucocitosis o leucopenia. Y bueno, para no aburrirnos en el tema, que está un poquito, pues no tiene muchos puntos así muy interesantes, hablar nada más de este personaje, no sé si alguien lo ubica, igual un japonés, tiene que ver con los accidentes de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Bueno, es Tsutsumu Yamaguchi, él vivió de 1916 a 2010 y pues yo considero que es de las personas que más mala suerte tienen en la existencia de la humanidad. Él fue de viaje de negocios el 6 de agosto de 1945 a Hiroshima y en ese momento le cayó la primera detonación del ejército americano en Hiroshima y él estaba a 3 kilómetros de distancia y sufrió efectos de esta radiación. Y después se le ocurre regresar inmediatamente a su ciudad natal, Nagasaki, y posteriormente en Nagasaki le cae la segunda bomba. Y pues es un personaje que se le dio a todas las personas que sobrevivieron a los bombarderos de Hiroshima y Nagasaki, se les dio un reconocimiento al cual se le denomina Hibakusha. Y él es el único personaje conocido como doble Hibakusha, porque es el que sobrevivió los dos bombardeos, ¿no? Falleció en el 2010. Y bueno, volviendo al tema, vamos a hablar de diagnóstico, que es como tal lo que nos pidieron que presentáramos. El diagnóstico pues está establecido, no sé si alguien conoce alguna escala diagnóstica de tormenta tiroidea. ¿Allen? Una clasificación clínica, ¿no? En base al sistema cardiovascular, gastrointestinal, el sistema nervioso central y el control del termorregulador. Así es. Muy bien. No sé si alguien conozca alguna otra. Hay una de la sociedad japonesa. Así es, ahorita les vamos a hablar de ellas. Entonces, principalmente, pues, el diagnóstico son pacientes que tienen una variedad amplia de síntomas, ¿no? Son pacientes que llegan con fiebre, disfunción cardiovascular, alteración del estado mental. Si tuviéramos un paciente así, pues podría ser cualquier cosa, ¿no? Hay evidencia bioquímica de TSH suprimida y la elevación de las hormonas tiroideas. Eso es lo que ya nos encamina hacia el diagnóstico como tal. Y como bien comentó Allen, está esta clasificación que se usa desde 1993 y fue realizada por estos son dos personajes, Burch y Wartowski. Él es Wartowski y habla de unos criterios clínicos, como comentó Allen,
afirmando que por encima de 45 puntos en esta escala tenemos una alta probabilidad de que se trate de una tormenta tiroidea. Como otra escala que se comenta también es esta creada por los japoneses en el 2012 y que está publicada en la revista de la Asociación Americana de Tiroides, y habla de dos grupos en los cuales la tormenta tiroidea tipo 1 es la que es diagnóstica como tal de tormenta tiroidea. Y estos pacientes que tienen tormenta tiroidea tipo 1, la característica principal es que tienen alteraciones neurológicas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y bueno, importante, y yo creo que puede ser pregunta de examen también, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico es clínico, ¿no? Con esta escala de Burchi-Wartowski. Y pues son varios puntajes. Cuando tenemos un puntaje por encima de 45, hablamos de que es altamente sugestivo. De 25 a 44 es una tormenta inminente y menos de 25 es improbable que se trate de una tormenta tiroidea. Y esta es la escala de puntuación de Burchi-Wartowski. Habla de temperatura corporal, disfunción cardiovascular, dependiendo qué tan elevada está la frecuencia cardíaca, síntomas neurológicos, que puede ir desde ligera agitación hasta convulsiones y coma, insuficiencia cardíaca, que puede hablar desde un KILIP 1 hasta un KILIP arriba de 4, manifestaciones gastrointestinales, que puede ir desde diarrea hasta una ictericia inexplicada, y factores precipitantes. Entonces, considero puede ser pregunta de examen, diagnóstico por encima de 45 en la escala de Burchi-Wartowski, ¿no? Y hablando de esta clasificación japonesa, un poquito más reciente, en el 2012, como les comento, son dos grupos, caracterizaron a los pacientes por dos grupos, en base a muchos pacientes que habían sido evaluados previamente en hospitalizaciones por tormenta tiroidea, y los categorizaron como tormenta tiroidea tipo 1 y tipo 2. Los requisitos principales es que tengan tirotoxicosis, obviamente, y que tengan las características clínicas, ¿no? Y bueno, estas son tablas que vienen ahí en este artículo publicado. Principalmente vamos a hablar de las principales características. 95% de los pacientes con tormenta tiroidea tenían enfermedad de Graves. La T4 estaba usualmente en 6.77 más menos 3, no estaba tan elevada. La frecuencia cardíaca estaba por encima del 120 del 82% de los pacientes, y las manifestaciones neurológicas fueron únicamente el 64% de los pacientes. Factores precipitantes estuvieron presentes en el 76%, y si hablamos de una tirotoxicosis pero sin tormenta tiroidea, únicamente la frecuencia cardíaca se elevó en el 24% de los pacientes, y no fueron frecuentes las manifestaciones neurológicas. Y ya para aquí categorizar a los pacientes en tormenta tiroidea tipo 1, obviamente lo que les comento, las manifestaciones neurológicas fue la principal característica para incluirlos en esta población. Y en el tipo 2 está ausente la manifestación neurológica, ¿no? Estas tablas que también vienen en este artículo publicado hablan de los triggers o los desencadenantes de una tormenta tiroidea. Como vemos, que les comento, puede ser pregunta de examen. El número 1, el uso irregular de las drogas antitiroideas, ¿no? Y número 2, las infecciones, ¿sí? Aquí pudiera haber ahí controversia, pero es el uso irregular de las drogas antitiroideas. Pueden encontrar bibliografía vieja, que diga que es infección, pero es falso. Y otra tablita, aquí en cuanto a manifestaciones del nervio central y gastrointestinales, la principal manifestación, ¿alguien me puede traducir el término, alguien que sepa bien inglés? Restlessness. Inquietud, puede hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, esa es la principal manifestación de los datos neurológicos en los pacientes con tormenta tiroidea. Como vemos en el tipo 2, pues es infrecuente, y la somnolencia y la letargia también puede estar en el 17%, y la diarrea es la principal manifestación de la tormenta tiroidea, y esta suele revertir con el tratamiento con que vamos a hablar un poquito más adelante. Muy bien. Ese término es más agitación. ¿Agitación? Bueno, y aquí esta tablita se me hace interesante porque en este artículo hacen la comparación de la escala de Burchi-Wartowski
con los criterios clínicos que ellos categorizaron en tipo 1 y tipo 2, y pues es evidente que cuando tenemos puntajes en Burschi-Bartowski por encima de 45, ya tenemos una relación con el tipo 1, o sea, en mayor frecuencia de pacientes, y con el tipo 2, ¿no? O sea, relaciona la escala de Burschi-Bartowski con esta categorización japonesa, ¿no? Entonces, es válido utilizar cualquiera de las dos. Si bien es importante comentar que ninguna de las dos está validada, ¿sí? Pero son las únicas que existen. En cuanto a causas de muerte, también pudiera ser una pregunta de examen: la falla multiorgánica siendo la principal manifestación, y los trastornos a nivel cardiovascular la segunda de las causas, ¿no? Y bueno, esta tabla, que ya es la conclusión de este estudio, simplemente comentarles que son las características clínicas que ya hablamos. Son pacientes con tirotoxicosis, manifestación externa central, fiebre, taquicardia, manifestaciones cardiovasculares o manifestaciones gastrointestinales. Y en base a combinaciones de estas características, es como dicen, es tipo 1 o es tipo 2. Cuando hay manifestaciones neurológicas, hablamos que es tipo 1 en combinación de cualquiera de otras de estas características. Cuando hablamos de la tipo 1, estamos hablando de un diagnóstico definitivo de tormenta tiroidea. Y bueno, ya como conclusión, para no aburrirnos más con este artículo, la tasa de mortalidad en este estudio se concluyó cuando es tormenta tiroidea en 11%, cuando es la tipo 2 un 9.5%, y la principal causa de muerte que ya comentamos, la falla multiorgánica. Y otros datos interesantes: la escala de coma de Glasgow y el BUN se relacionaron con alta mortalidad en estos pacientes. Y bueno, este algoritmo es un algoritmo diagnóstico. Este cuadrito es importante que lo revisen, porque habla de una manera muy detallada, de una manera detallada y completa, cómo hacer el algoritmo diagnóstico en estos pacientes de una manera integral. Este también está publicado en las guías japonesas del 2016, y pues hablamos principalmente de los síntomas que ya comentamos, ¿no? Pacientes con fiebre alta, taquicardia, con insuficiencia cardíaca congestiva, alteración del estado de conciencia o síntomas gastrointestinales. Estos pacientes deben ser manejados inmediatamente en una sala de urgencias por el servicio de medicina interna o por cardiología, y se debe hacer una evaluación secundaria. Se debe hacer lo que ya conocemos: vía aérea, circulación y demás, y hay que buscar datos de disfunción multiorgánica. Si tenemos la posibilidad de una tormenta tiroidea, hay que indagar en el historial de enfermedad de Graves, antecedentes familiares, presencia de masas a nivel tiroideo, exoftalmos, temblor, pérdida de peso o un factor desencadenante. Y bueno, ya teniendo estos criterios y sacando aquí, no se alcanza a ver, pero la puse nada más de una manera representativa, la escala de Burschi-Bartowski, ¿no? Entonces espero se les quede ese dato nada más. Por encima de 45 puntos estamos hablando de que pudiera ser una tormenta tiroidea, y ya es cuando podemos indagar y solicitar más estudios. Tenemos la sospecha, tenemos arriba de 45 puntos y pedimos niveles de hormonas tiroideas, TSH y anticuerpos antitiroideos. Y dependiendo del resultado de esto, si los tenemos normales, pues obviamente vamos a indagar a otro diagnóstico, y si los tenemos alterados, pues hay que pensar en una tormenta tiroidea secundaria a una enfermedad de Graves, y hay que iniciar el tratamiento inmediatamente, ¿no? Me parece muy completa esa tablita. Y bueno, hablando en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento es muy sencillo en realidad, pero es muy importante que sea iniciado de manera temprana. El papel de los beta bloqueadores en estos pacientes, que debe ser administrado inmediatamente, es a controlar los síntomas, consecuencia de la liberación de catecolaminas. Únicamente eso es su efecto. También se ha comentado que pueden disminuir los niveles de hormonas tiroideas, principalmente ayudando ahí a impedir la deyoración o el paso de T4 a T3, pero esto es un mito, ¿no? Y que siempre nos han dicho y no está comprobado. A nivel, otro tratamiento que también debe ser implementado son los antitiroideos de tipo tionamidas. Estos sí tienen un papel más específico y bloquean principalmente la organificación del yodo. Otro tratamiento que debe ser iniciado inmediatamente es la solución de yodo, solución saturada de yoduro potásico, y en nuestro medio Lugol. Este medicamento debe ser administrado inmediatamente después de que tenemos el diagnóstico. Otras bibliografías comentan del agente de radiocontraste iodo. No lo voy a comentar porque no está en las guías japonesas como tal, no creo que valga la pena comentarlo,
Glucocorticoides, esto sí es importante porque reducen la conversión de T4 a T3, dan estabilidad vasomotora y también se comenta que hay una insuficiencia suprarrenal relativa en estos pacientes, por lo cual deben de recibir tratamiento con esteroides. Y en casos severos, secuestradores americanas, por lo que ya comentamos, ¿no? El efecto de inhibir la deyodación. Efectos secundarios de estos medicamentos, principal de los más graves, difusión hepática y granulocitosis. Cuando se presentan está la alternativa de la colestiramina, ¿no? Y aquí nada más comentar la deyodación, ¿no? Hay varias deyodasas, que son la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y la tipo 1 es la que está más involucrada en convertir la T4 en T3 y es la que es inhibida principalmente por el propiltiuracil. En cuanto al yodo, principalmente el efecto es disminuir la síntesis de la organificación del yodo por lo mismo que ya comentamos de la peroxidasa tiroidea e impedir la liberación folicular, es decir, a este nivel no se permite la liberación de hormonas tiroideas. Y se comenta que es el tratamiento que disminuye más rápidamente las hormonas tiroideas y también se comenta que disminuye la circulación tiroidea, inclusive se utiliza en pacientes que van a ser operados. Y los americanos ya comentamos que comentan que hay que esperarse una hora, ¿no? En cuanto a los esteroides, pues hay que administrarlos en los pacientes con Burchi-Wartowski por encima de 45, profilaxis por una insuficiencia renal relativa, inhiben la síntesis y conversión periférica de hormonas tiroideas, la dosis ya la comentamos, y para el tratamiento de la fiebre ya comentamos también del acetaminofén, y ya comentamos por qué los AMI están contraindicados, y en caso de que el paciente tenga infección, pues hay que administrar antibióticos empíricos ante la presencia de algún hallazgo que sugiere infección, hay que administrar antibióticos empíricos tipo carbapenémico con cobertura de amplio espectro. El tratamiento, esto es lo nuevo, ¿no? Lo nuevo que hay, lo nuevo publicado, habla de la plasmaféresis. Debe considerarse si no hay una mejoría clínica en 24 a 48 horas. Y esto pues tiene un nivel de evidencia bajo para las guías americanas categoría 3 y una recomendación débil por las japonesas. Y se debe reemplazar de 1.5 veces el volumen plasmático total. Aquí nos alcanzan a ver un poquito los criterios, pero se los voy a comentar. Debe haber datos de síntomas neurológicos, una bilirrubina total por encima de 5 y debe haber una relación de las cetonas en sangre por abajo de 0.7 y aquí es cuando está indicada la plasmaféresis. Esas son las características. Yo creo que también va más del objetivo de esta plática, la plasmaféresis, ¿no? El tratamiento de los síntomas neurológicos, vamos a poner nada más las tablitas. Aquí pues es principalmente manejo, hablando de convulsiones. El tratamiento de las convulsiones es igual, únicamente habla que en pacientes con datos de hipoglucemia obviamente hay que administrar solución dextrosa y también administrar vitamina B1 en pacientes que tengan datos de malnutrición. Esto porque pudiera ser el desencadenante de los síntomas neurológicos. Y las crisis convulsivas son tratadas como cualquier crisis convulsiva en cualquier otro paciente. Se administra diazepam, DFH y se continúa con infusiones de DFH, ya en casos severos pues sedación, ¿no? Es como cualquier otro paciente. También de los síntomas neurológicos, aquí nada más la guía comenta cuándo vamos a solicitar estudios de imagen. Cuando el paciente tiene datos de focalización o signos meningios, nos vamos a pedir estudios de imagen, ¿no? Obviamente si encontramos un EBC, si encontramos datos de meningitis, si encontramos alguna otra alteración, pues ya nos vamos a ir a diagnóstico, ¿no? Pero si no encontramos otras cosas, pues hay que hacer estudios completos, hay que pedir las hormonas tiroideas y pues ya iniciar el tratamiento dependiendo de lo que vayamos encontrando. Ya hablamos del tratamiento, bueno, de algunos detalles del tratamiento de los síntomas cardiovasculares. Los beta-1 selectivos, como ya comentamos, son los que son de elección, principalmente el esmolol, el aldiolol pues no hay en nuestro país. El propanolol, pues ya se comenta que eleva la mortalidad. La meta es tener frecuencias cardíacas por abajo de 30 y descontinuar cuando tengamos menos de 80, TA sistólica menos de 80 y un índice cardíaco menos de 2.2. La fibrilación auricular se trata como cualquier fibrilación auricular. Si tenemos disfunción sistólica, administramos digitálicos, como cualquier fibrilación auricular con disfunción sistólica. Mantener ritmo sinusal, como ya sabemos hacerlo. Control de la frecuencia cardíaca, como ya sabemos hacerlo. Y la anticoagulación con escala de Schatz-Bast por encima de 2, como ya sabemos hacerlo. Y la intensidad de hemoglobina de regresión, ¿no? Pues es lo mismo.
Y aquí este dato interesante, aquí les puse una máquina de circulación extracorpórea. Las guías JAPRO, obviamente esto no está ni pensable, no impensable en nuestro país. Pacientes con KILIP clase 4 comentan que hay que conectarlos a una máquina de circulación extracorpórea para impedir que el paciente progrese a falla multiorgánica, pero pues yo creo que esto es impensable. Y de las manifestaciones gastrointestinales, pues ya el tratamiento, pues pacientes obviamente es lo mismo, es el mismo tratamiento que los pacientes en una unidad de cuidados intensivos. Pacientes que están en tratamiento con esteroides, que tienen datos de coagulación intravascular, que están con ventilación mecánica prolongada, pues hay que protegerlos con niveles de bomba de protones, ¿no? Pacientes con hepatotoxicidad, pues hay que pensar en los fármacos que pueden estar afectando. Y ya comentamos, la diarrea es el principal síntoma gastrointestinal y los síntomas suelen mejorar, corregir los niveles de hormonas. Y cuando hay falla hepática aguda, y aquí los criterios que les comenté, importante que los conozcan, cuando hay estado de conciencia alterado, bilirrubina total por encima de 5 y una relación de las cetonas arteriales por debajo de 0.7, es cuando hay que llevar al paciente a plasmaféresis. ¿Cuándo vamos a meter a un paciente en unidad de cuidados intensivos? Siempre, ¿no? Obviamente son pacientes graves, en el mundo ideal a todos. Sin embargo, pues pudiera estar más indicado si el paciente está en estado de choque, tiene datos de coagulación intravascular diseminada o falla orgánica múltiple. Principalmente se comenta un Apache arriba de 9 para pasar al paciente en unidad de cuidados intensivos. Esta otra tablita es un algoritmo diagnóstico terapéutico. También la pueden revisar ahí en la guía japonesa. Está muy completa, habla de la evaluación inicial, todos los estudios que vamos a hacer, la estadificación del paciente, Apache por encima de 2 lo metemos en unidad de cuidados intensivos, y tenemos el diagnóstico, Wartowski por encima de 45, vamos a empezar el tratamiento, ¿no? Vamos a implementar acetaminofén si el paciente tiene fiebre, o vamos a hacer medidas locales como colocar hielo. Iniciamos el tratamiento con antitiroideos, iniciamos el tratamiento con el yodo o el Lugol, con el yodo o el Lugol, y el tratamiento con hidrocortisona, ¿no? Como ya dijimos, 100 miligramos cada 8 horas. Si no hay mejoría en 24 a 48 horas, plasmaféresis, ¿no? Y aquí tenemos toda la cantidad de manifestaciones que pueden tener estos pacientes. Tenemos que, si el paciente tiene una sospecha de un factor desencadenante y lo identificamos, pues hay que tratar la causa, ¿no? Si tiene alteración del estado de conciencia, tratar, como ya comentamos, los síntomas neurológicos. Si tiene taquicardia, tratar, como ya comentamos, las manifestaciones cardiovasculares, anticoagular si el paciente tiene fibrilación auricular. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, principalmente recordar KILIP por encima de 4, conectarle a una máquina de circulación extracorpórea. Datos de insuficiencia hepática, lo que ya comentamos, ¿no? Las características que ya les dije, lo metemos al paciente a plasmaféresis, y en caso de complicaciones, pues obviamente requieren cuidados más intensivos. Podemos utilizar tanto escala de Apache 2 como la de SOFA para estratificar a estos pacientes. Y bueno, ¿cómo se interpretan las pruebas de función tiroidea para determinar la severidad de nuestros pacientes? ¿Alguien sabe cómo estarían? ¿Alguien me puede decir un perfil tiroideo de un paciente con tormenta tiroidea en el estado más grave? ¿Cómo esperarían encontrar las hormonas tiroideas? ¿Medina? Bueno, aquí nada más comentar, quédense con el dato de que la T3 en la tormenta tiroidea severa o grave se inhibe o se bloquea, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente con tormenta tiroidea severa, lo que vamos a ver es T4 alta, TSH suprimido obviamente, pero la T3 libre puede estar inclusive baja o normal, ¿sí? Si no es tan severo, sí vamos a encontrar una TSH suprimida, T4 alta y T3 libre. Y bueno, ya terminamos ahí con tormenta tiroidea. Ya aquí no voy a profundizar mucho. Coma mixedematoso, pues es la contraparte, ¿no? Es una disminución de las hormonas tiroideas que llevan a un estado de coma al paciente. No hay muchas guías, no hay mucha información, en realidad son nada más algunos datos puntuales. Es una emergencia médica, obviamente produce un estado mental disminuido, hipotermia y otros síntomas relacionados con la disfunción orgánica. Presente pacientes con hipotiroidismo y el tratamiento debe iniciarse de manera inmediata. Pistas, pues que el paciente tenga una cicatriz de tiroidectomía, antecedente de con yodo,
el historial del letargo progresivo. Por lo regular es la paciente anciana que esté en su casa, que no la cuida, que no va al médico, que la dejan abandonada y que tiene un problema de enfermedad de tiroidea, y ahí se queda durante años y llegan con un coma mixedematoso, nadie sabe qué tiene, pero obviamente tiene el antecedente de haber estado sin atención médica, ¿no? La epidemiología afecta principalmente a mujeres mayores. El hipotiroidismo puede ir precipitado principalmente por infecciones, infartos, cirugía, sedantes, opioides, y el hipotiroidismo de cualquier causa, ¿no? Principalmente tiroiditis autoinmunes de tipo crónicas, y puede estar inducido por fármacos como el litio y el amiodarona. ¿Alguien sabe cómo la amiodarona interactúa con las hormonas tiroideas o por qué se producen trastornos a nivel tiroideo? ¿Alguien que vaya a cardio? ¿Quién va a cardio? Bueno, tú no, pero igual. La amiodarona tiene dos efectos sobre el tejido tiroideo, ¿no? Principalmente uno de ellos generando un efecto conocido como el de Bolshakov, que induce el hipotiroidismo por un alto movimiento de la secreción, y la otra es el tipo 2, que es una tiroiditis, que puede generar una tirotoxicosis como cuadro clínico, y posteriormente se genera un efecto hipotiroideo. Así es, exactamente, tiene sus dos efectos. Carlos, ¿le puedes dar play ahí? Bueno, es un pequeño video, nada más aquí vamos a hablar cómo vamos a encontrar el perfil tiroideo en un paciente que está en tratamiento con amiodarona. La amiodarona bloquea principalmente también la transformación de T4 y T3, entonces vamos a tener una elevación de la T4, ¿sí? Y esto en respuesta, pues la TSH aumenta, ¿no? Aquí vamos a ver una elevación de la TSH. Inicialmente vamos a tener estos hallazgos de laboratorio, una TSH alta, una T4 alta y una T3 bajita. ¿Okay? Y bueno, ya posteriormente viene una compensación por esta elevación de la TSH, y ya a largo plazo las alteraciones que vamos a encontrar, bueno, la TSH ya disminuye y posteriormente vuelve a salir y disminuye la TSH en respuesta a que ya aumentó la T3, y tenemos ya la TSH normal, la T4 ligeramente alta, y como no alcanza a elevarse apropiadamente la T3 un poquito baja. Y los pacientes pueden estar pues, clínicamente sin ninguna alteración, o pueden tener manifestaciones locales a nivel de tiroides. Y pues nada más importante también comentarles el seguimiento de los pacientes que empezamos tratamiento con amiodarona. Inicialmente pedimos un perfil tiroideo, posteriormente a los 3 meses pedimos otro perfil tiroideo, y ya cada 3 a 6 meses podemos pedir únicamente la TSH, ¿no? Nada más. Algunos datos importantes, yo creo que esto ya lo comentó muy bien Allen, el mecanismo de la amiodarona. Nada más comentar este dato, que lo puse ahí en una de las preguntas. La amiodarona, por cada 100 miligramos, aporta 3 miligramos de yodo, ¿sí? Y esto es porque en su composición molecular tiene 2 moléculas de yodo. Nada más saber que la dieta diaria aporta 0.3 miligramos al día de yodo, y estamos dándole al paciente por cada 100 miligramos 3 miligramos de yodo, pues obviamente puede tener manifestaciones. Las manifestaciones son principalmente en pacientes que tienen enfermedad tiroidea, y ya Allen nos comentó, factores intrínsecos como el bloqueo de la yodación y el efecto de Bolshakov, que también está involucrado, ¿no? La composición molecular, la similitud, ¿no?, de las hormonas tiroideas y la amiodarona. Y aquí es el efecto de Bolshakov. El efecto de Bolshakov es un mecanismo de protección que tenemos todas las personas, que es que cuando nosotros estamos expuestos a mayor cantidad de yodo, tenemos un mecanismo de switch off, o sea, apagamos este transportador de yodo y no permitimos la peroxidación, o sea, la introducción de hormona tiroidea a la solución coloide de la célula folicular, y con esto impedimos la formación de nuevas hormonas tiroideas. Este es el efecto Wolff-Chaikoff. Es un fenómeno de apagar la producción de hormonas tiroideas. Y otros fármacos que también pueden estar involucrados, me parece interesante cómo actúa el litio.
El litio a nivel celular pues también puede producir trastornos a nivel tiroideo, y esto pues vemos aquí el mismo cotransportador de sodio y de yodo, cómo se le pega, ¿no? Se le pega y no deja que se transporte el yodo. También se le pega a las monoyodotirosinas y no deja que se produzcan adecuadamente las hormonas tiroideas, y acá también se le pega a las tiroglobulinas, entonces afecta en todos los aspectos la formación, la síntesis y el transporte de las hormonas tiroideas. También pacientes que tengan tratamiento con litio, comentar que puede haber trastornos. Ahí fue como un aporte de farmacología. Y aquí pues ya también todo el mecanismo, ¿no? Ya más o menos lo conocemos, la introducción del yodo, la formación de la organificación del yodo, introducción a la solución coloide, la formación del monoyodo y diyodotirosinas, posteriormente su unión de estas diyodotirosinas para la formación de hormonas tiroideas, su paso a los lisosomas y su liberación a nivel sistémico. Así es como se producen las hormonas tiroideas. Y volviendo al tema del mixedema, pues aquí nada más les quise representar un caso para que pues, vieran que es cómo llega el paciente, ¿no? Les comento, son por lo regular pacientes ancianas que tienen un problema tiroideo, que no se toman su medicamento y que están abandonadas. Y pues el caso de un femenino de 66 años de edad, que llegó con hipotermia, frecuencia cardíaca de 46, hipotensa y con hormona estimulante de tiroides de 131. Ahí en piso llegó un paciente con TSH de 200, ¿no? Y no está así. Entonces lo que les digo, a veces las hormonas tiroideas no van en relación con la gravedad. Diagnóstico coma mixedematoso, tratamiento hidrocortisona y levotiroxina. Intravenosa en un mundo ideal, aquí en México pues oral o por sondaje. ¿Cómo le fue a la señora? En 3 semanas ya estaba como si nada, y ya posteriormente se dejó con tratamiento como levotiroxina por vía oral. Los síntomas: disminución del estado mental, hipotermia, bradicardia, hiponatremia, hipoglucemia, hipotensión y enfermedad precipitante como principal factor de riesgo, ¿no? La verdad es un tema es sencillo, no es muy complejo, y aparte no hay mucha información y no es muy frecuente el tema. Ya sabemos, toda la vida nos lo han dicho, el mixedema es el depósito de mucopolisacáridos, ¿no? A nivel tisular. Y los síntomas neurológicos, con frecuencia los pacientes no suelen llegar al estado de coma, pueden tener grados menores de alteración del estado de conciencia, confusión, letargo, puede haber inclusive psicosis, puede haber convulsiones, y si buscamos descartar la infección, pensamos en una neuroinfección, hay que realizarle al paciente una punción lumbar. Nada más comentar que en estos pacientes puede haber una discreta elevación de las proteínas, pero no por encima de 100. En el caso de la hiponatremia se comenta que hay un mecanismo de tipo CIA, también exacerbado por una insuficiencia suprarrenal concomitante, y este suele resolver posterior al tratamiento del hipotiroidismo. La hipotermia, pues son pacientes con hipometabolismo, obviamente llegan hipotérmicos, tienen hipoventilación por depresión del sistema, por depresión del impulso ventilatorio, por debilidad respiratoria y principalmente por una obstrucción mecánica por la macroglosia. Y algunos pacientes requieren ventilación mecánica, que puede estar pues difícil por el mismo edema laringio, y la recuperación del estado de tiroides suele ser a 3-6 meses después del tratamiento con hormona tiroidea. Pacientes pueden llegar con hipoglucemia, y esto por insuficiencia suprarrenal, y una disminución de la gluconeogénesis. Hay anormalidades cardiovasculares. Nada más, también voy a hacer un pequeño aporte aquí. Este artículo se lo recomiendo mucho. Habla de la relación de cómo la tiroides y el corazón actúan en conjunción con todo el sistema cardiovascular. Las hormonas tiroideas tienen principalmente un efecto a nivel del músculo liso vascular y producen vasoconstricción. Los pacientes con trastornos tiroideos, usualmente con hipotiroidismo principalmente, tienen hipertensión diastólica, y es por este mecanismo. También involucrados en disfunción endotelial y procesos de trombosis, e involucrados a nivel de eventos de cardiopatía isquémica. Les recomiendo este artículo, está muy interesante y completo, y también habla, pues lo que ya todo el mundo quiere hablar, ¿no? Efectos genómicos y no genómicos. Habla de los efectos genómicos y no genómicos de las hormonas tiroideas a nivel miocito, está muy interesante. Efectos genómicos, principalmente involucrados con un receptor que tiene el miocito a nivel nuclear, con inducción de factores de transcripción, y efectos no genómicos mantiene en orden aquí la membrana a nivel iónico, principalmente con el potasio. Aquí tenemos la T3, acá tenemos la T3. Mecanismos genómicos, mecanismos no genómicos. Esto también es como un aporte ahí
de fisiología. Y ya diagnóstico, pues ya es la sospecha clínica, le pedimos el perfil tiroideo. Cuando lo sospechamos, pues cuando nos llega una paciente como la que les presenté, laboratorio, pues principalmente tenemos TSH alta y T4 libre baja. También pedirles a estos pacientes cortisol, usualmente tienen hipocortisolismo, ¿no? Y esto por su insuficiencia suprarrenal que pueden presentar. Y en cuanto a escalas, no hay, nada más está publicado esto en el 2014 por un centro hospitalario en Washington. Hicieron un estudio, tomaron a 21 pacientes, o sea, son muy poquitos, pero es la única que existe. Son 21 pacientes y cuando tenemos arriba de 60 puntos, hablamos que tenemos diagnóstico de coma mixedematoso. De 45 a 59 el paciente está en riesgo. Muy probablemente si ese paciente que está ahorita en piso le calculábamos esto, probablemente el paciente estaría en riesgo de progresar a eso, ¿no? Y bueno, como tratamiento, ya también para no aburrirlos, ya comentamos levotiroxina. En el mejor de los casos hay que administrar levotiroxina y triotironina, es decir, la T3 y la T4. Y en el mejor de los casos administrado de manera intravenosa. Pero en México tengo entendido que no existe, no sé si a nivel medio privado pudiera existir, la verdad desconozco. También hay que darles hidrocortisona por la posibilidad de insuficiencia suprarrenal y ya tratar los síntomas específicos. Este estudio viejo del 1991 habla de el coma mixedematoso y la relación o cómo les da a los pacientes que se les da hormona tiroidea oral o intravenoso. Y pues es lógico, ¿no? Si le damos intravenoso, en 3 horas estos pacientes ya tenían niveles de hormonas tiroideas normales. Si se los damos oral, una estrategia puede ser administrar el primer día 500 microgramos. Si el paciente está grave, se lo administramos por sonda nasogástrica. Y luego continuamos con 100 microgramos diarios. Y aquí se ve que hay una respuesta clínica favorable en 24 o 72 horas, entonces no les va mal tampoco. Es un estudio francés. El razonamiento de utilizar las dos, utilizar solo una. Algunos expertos prefieren monoterapia porque dicen que la T4, pues al final de cuentas se va a hacer T3, ¿no? Y otros prefieren la combinación porque dicen que la T3 tiene mayor actividad biológica, entonces pudiera ser un tratamiento más efectivo. Dosis, ya si quieren lo revisan posteriormente, son de 200 a 400 microgramos, T3 de 5 a 20 la dosis inicial. Y el monitoreo de sus pacientes también puede ser pregunta de examen. Cuando les empezamos el tratamiento hay que hacer niveles de hormonas tiroideas en 1 a 2 días. Importante evitar los niveles altos de T3. Esto último aumenta los niveles altos de T3 aumentan la mortalidad y suele haber una mejoría clínica en una semana. La TSH suele caer el 50% la primera semana y una vez que hay mejoría le administramos levotiroxina oral. Este es un estudio español, también un poquito viejo, del 2004, y habla de los factores asociados a la mortalidad en coma mixedematoso. Y aquí se evaluó cómo les iba a los pacientes si les dabas dosis de carga o únicamente le dabas un tratamiento estándar. Se comprobó que a los pacientes que le dieron dosis de carga de 500 microgramos el primer día, seguido de 100, tuvieron una menor mortalidad. De hecho, pueden ver que un 16% contra un 60% es algo significativo. Pero por el número de pacientes evaluados, que únicamente fueron 11, pues no tiene significancia estadística, ¿no? Ya también, tratamiento ya hablamos, los glucocorticoides y enviar al paciente a cuidados intensivos, si lo requiriera, manejo con fluidos, control metabólico, ventilación mecánica y una infección subyacente que da antibióticos. La mortalidad también puede ser pregunta de examen. Estos pacientes pues, es más alta, ya dijimos que en el otro del 10 al 30%, en este caso se eleva hasta el 30-50%, y por los factores de riesgo, avanzada, complicaciones cardíacas y todo lo que pudiera presentar el paciente. Y algunos pacientes pueden tener recuperación completa. Y bueno, ya va a terminar. Y ya nada más, recomiendas como aporte literario, ya hice el aporte cultural y aporte literario, y es mi última diapositiva. No sé si alguien haya leído este libro, el peligroso caso de Donald Trump. ¿No? Bueno, es un libro muy interesante, lo hizo esta autora, es médico, es psiquiatra, y ella estudió en la Universidad de Yale y en Harvard. Es una persona muy preparada, y a ella le hicieron sus maestros, vieron que era muy buena, y le hablaron para decirle que por qué no hacía algo con lo que estaba haciendo este
personaje que pues está, ya, como si bien ya sabemos, está haciendo muchas estupideces, ¿no? Entonces le dijeron, oye, tú tienes la capacidad, eres joven, manejas redes sociales, todo esto, ¿por qué no haces algo para advertirle a la población lo que está pasando con este presidente y el peligro que hay de que este presidente siga en el gobierno, ¿no? Entonces ella pues se aventó y escribió este libro, y lo escribió en conjunto a muchísimos psiquiatras famosos de Estados Unidos, inclusive Philip Zimbardo, el creador del experimento de la prisión de Stanford, tiene una aportación en este libro, y Robert Lifton, que hizo estudios médicos nazis, también tiene aportación en este libro. Y aquí, como pueden ver, dice el número 37, son 37 los psiquiatras que se aventaron a hablar del presidente de los Estados Unidos, la mayoría son americanos. Pero se vieron con un problema algo chistoso. La revista Fact, en 1954, se le ocurrió hacer esto. En ese entonces estaba Goldwater, era un senador de los Estados Unidos que fue candidato a la presidencia en este año, 1964. Y la revista Fact no lo quería. Bueno, los que manejaban la revista Fact no lo querían. Y publicaron esto. Esta es la portada de ese entonces, de 1964. Y dice, 1189 psiquiatras dicen que Goldwater está psicológicamente no apropiado para ser presidente. Entonces publicaron esto. Y a Goldwater dijo, pues se me hace algo poco ético que hayan hecho eso. Psiquiatras opinen de mí sin haberme dado ni siquiera una consulta médica, ¿no? Entonces los demandó, y al demandarlos les ganó la demanda y les bajó una feriezota a todos. Entonces desde 1964 existe la regla Goldwater, y esta regla no es más que una prohibición a los psiquiatras hablar de los presidentes de Estados Unidos. Entonces, pues Donald Trump obviamente se molestó mucho con esto y metió abogados y demás para que no pudiera seguir pasando esto, pero el libro ya lo podemos comprar. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, esta regla de Goldwater está avalada por la Asociación Americana de Psiquiatría y es secundario a este evento, y los prohíbe al menos que el psiquiatra haya visto al presidente, le haya hecho exámenes y le haya hecho estudios para poder argumentar que tiene un diagnóstico psiquiátrico. En este libro argumentan diagnósticos de trastorno de personalidad, que tiene trastornos tipo narcisista, sociópata y demás, ¿no? Y esto queda evidenciado por todas las estupideces que publica en Twitter, ¿no? Aquí tenemos una de las que me parecen más interesantes, como cuando el líder norcoreano Kim Jong publicó que él tenía un botón nuclear en su escritorio todos los tiempos. Entonces él le respondió que si por favor alguien le podía decir a todos esos muertos de hambre que él también tenía un botón nuclear y que estaba mucho más grande su botón y era más poderoso y que funcionaba en todo el tiempo. Entonces con este tipo de bullying, y hay miles, ¿no? Obviamente se hace famoso por eso. Y pues esto motivó a que se escribiera este libro. Siento que es un libro interesante. Las fuentes, las guías que ya hablamos, y muchísimas más fuentes que están en pie de diapositiva. Y pues muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación. Nada más como comentario, pues como ya lo dije simplemente, el diagnóstico más que nada es clínico y para el laboratorio, no se ocupa de ningún estudio de imagen, incluso la aromagravitatividad puede estar contraindicada, ¿no? En la sensibilidad, porque mismo yodo, el potasio yodazado puede propiciar esta. Más que nada es lo que utilizaría después en caso de que sea en la primera vez de la enfermedad. Igual el trastorno tiroideo, pues es que ya vimos también hipotiroidismo. Nada más está indicado en el caso de que notemos alguna masa a la palpación, no nada más con el tiroideo alterado. Sí, pues son urgencias endocrinológicas, ¿no? Como cualquier urgencia se debe de resolver en ese momento a la urgencia y ya después a la enfermedad. ¿Algo más? Doctora. Gracias.
puede, ¿no? Puede ser la una.